En la boda de mi hermana, me entregaron una credencial que decía, invitada con acceso limitado. Mi padre me susurró, eso significa sin plato. Retiré mi cheque de $8.500. Mi hermana corrió tras de mí. Mis padres gritaron, vuelve, pero yo. La brisa fuera de Briarwood Hall era suave y luminosa, el tipo de aire primaveral que hacía que todo pareciera más caro. Me ajusté la chaqueta y caminé hacia la entrada de la recepción, mis zapatos rozando la grava suelta del camino. A la distancia, parecía una escena sacada de una revista de novias. Letreros con adornos dorados, arcos florales, copas de champán que ya captaban la luz del sol. En la mesa de registro, una joven con un vestido azul pizarra entregaba credenciales con nombres brillantes a la pareja que estaba frente a mí. Sus tarjetas resplandecían bajo la luz, con escritura en relieve. Impresa con fuente negra y en negrita, invitada con acceso limitado. Parpadeé. Pensé que quizás era un error. Tal vez se quedaron sin las elegantes. Quizás llegué tarde para confirmar mi asistencia. Antes de que pudiera decir algo, escuché la voz de mi padre sobre mi hombro. Eso significa sin plato, dijo, en voz baja pero clara, como si compartiera un secreto familiar. Luego, ¿se fue? Tan casual como siempre. Me quedé allí, con la credencial en la mano, de repente más pesada de lo que debería haber sido. A mi alrededor, los invitados se filtraban por las puertas arqueadas. Luego los colegas. Busqué mi nombre una vez, 2 veces, y luego de nuevo, más despacio. No estaba. Revisé las mesas mismas. Quizás era un error tipográfico. Quizás lo encontraría pegado a una silla. Nada. Ni siquiera en la parte de atrás. Me quedé quieta por un momento, observando a un niño pequeño gatear bajo una de las mesas cubiertas con lino. Observando a Lorelei, mi madre. Aplaudir con una mujer con encaje color coral. Ni una mirada en mi dirección. Ni siquiera un asentimiento. Yo no era una invitada. Ni siquiera era un detalle. Solo estaba allí de pie. Y se habían asegurado de que lo sintiera. Me quedé cerca de la pared el tiempo suficiente para ver a Kingsley levantar su copa, el tiempo suficiente para escuchar a alguien decir, por la familia. Y decirlo en serio. Nadie notó que no estaba en una mesa. Nadie parecía confundido o preocupado. Todos lo sabían. Yo era la única que aún no se enteraba. Salí del salón, pasé el perchero. Pasé el tablero floral de bienvenida con K.I.J. para siempre grabado en oro. La mesa de regalos estaba cerca de la entrada, más tranquila ahora. Ya no había una multitud como antes. Solo unas pocas cajas envueltas, algunas bolsas decorativas y una pequeña pila de sobres ordenadamente apilados en un extremo. Localicé el mío de inmediato. Era el único sin pegatina ni cinta. Simplemente doblado y ligeramente arrugado en la esquina por donde lo había deslizado debajo de los demás. Lo cogí, lo abrí con cuidado y saqué el cheque, $8.500. Ganados durante 7 meses. Se trataba de lo que significaba darlo, de creer que la familia, al final del día, se cuidaba mutuamente. Que ser la persona tranquila y confiable tenía un lugar en esta historia. Sostuve el cheque entre mis dedos. Luego, lo suficientemente fuerte para que el camarero más cercano me oyera, dije, creo que ya no necesitarás esto. Sin dramas, sin gritos, solo una frase. Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida, pasando por el arco lateral. Mientras la música aumentaba detrás de mí, el aire frío golpeó mi cara como un refresco. Avancé 5 pasos sobre la grava antes de escuchar mi nombre. La voz de Aubrey, más aguda de lo normal. Luego, espera, yo no. Otra voz se unió, la de Jasper, ahora grave y quebradiza. Vuelve. No hagas esto. Seguí caminando. Los tacones de Lorelei resonaban en la piedra detrás de mí. Aubrey, hablemos de esto. Pero era demasiado tarde. El momento en que pudieron haberlo arreglado ya había pasado. Lo habían pasado viéndome de pie sola en una habitación llena de sillas. Abrí mi coche. Me deslicé en el asiento del conductor y encendí el motor. Detrás de mí, todavía podía escuchar las voces,
Todavía podía verlos en el espejo retrovisor. De pie bajo luces centelleantes como si fueran parte de un final de cuento de hadas. No miré atrás, ni una sola vez. No dormí. No porque estuviera enojada. Aunque tenía todas las razones para estarlo, sino porque mi mente no dejaba de reproducirlo todo. La credencial, las mesas vacías, las voces gritando mi nombre cuando me alejaba. Cada escena se repetía con perfecta claridad, como si hubiera sido grabada en el interior de mis párpados. A la 1:17 de la madrugada, mi teléfono vibró. Lorelei, ¿podemos hablar? Esto no tiene por qué arruinar el fin de semana. Luego, un minuto después, Jasper, no convirtamos esto en algo más grande de lo que es. Miré fijamente la pantalla. Esperando las palabras que nunca llegaron. Nadie dijo, lo sentimos. Nadie dijo, nos equivocamos. Solo intentos vagos de suavizarlo, como si fuera un error de logística o un mal plan de asientos. A la 1:49 de la madrugada, llegó otro mensaje. Kingsley, no sabía lo de la credencial. Pensé que lo entenderías. Siempre dices que no te importan las cosas elegantes. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Ahí estaba. La suposición disfrazada de compasión. No te importan las cosas elegantes. Una sombra de la ventana se movió lentamente por la pared, estirándose delgada antes de desvanecerse. Mi pecho no se sentía pesado, solo vacío. No lo entendían. Y peor aún. No creían que tuvieran que hacerlo. Recordé haber dejado el sobre en la mesa ese mismo día. Había estado orgullosa, no por el dinero, sino por el gesto, por presentarme. Por creer que quizás esta vez sería valorada por lo que di, en lugar de por lo que no dije. Pero me equivoqué. Esa credencial no había sido un error. Había sido una decisión. No les respondería a ninguno, pero sabía que iría, no para hacer las paces, sino para ver quién se retorcería primero. Llegué a la entrada de la casa justo después del mediodía. El coche de Kingsley no estaba, pero la camioneta de Jasper estaba aparcada torcida cerca del garaje. Me senté un minuto antes de bajar. Nadie había llamado desde los mensajes de texto de la madrugada. Lo que significaba que estaban esperando que yo fuera a ellos, para facilitar las cosas. No llamé a la puerta. Entré sin más. Lorelei estaba en la cocina fingiendo cortar manzanas. Jasper estaba sentado en la sala de estar, con la televisión encendida, pero en silencio. Levantó la vista y asintió con un gesto apretado, como si fuera una visita casual. Sin tensión. Sin daño que limpiar. Me senté en el borde del sofá. Nadie me ofreció café. Jasper habló primero. Es realmente desafortunado cómo salieron las cosas ayer, dijo. Como si el clima hubiera arruinado la boda en lugar de ellos reescribir su lista de invitados. Lorelei intervino con palabras suaves y mesuradas. Hubo tantos detalles, tanta coordinación. Solo un leve tic en la comisura de su boca, como si quisiera sonreír, pero no encontraba una razón que no fuera ofensiva. Asentí lentamente, dejando que el silencio se extendiera. Luego dije. Podría cambiar de opinión. Eso fue todo. Solo esas 5 palabras, pero el efecto fue inmediato. Lorelei se enderezó, con los ojos muy abiertos. Jasper soltó un silencioso suspiro por la nariz como si acabara de evitar una colisión financiera. La cabeza de Kingsley se levantó ligeramente. La habitación volvió a inclinarse hacia la comodidad. Como si la posibilidad hubiera regresado como una brisa a través de una puerta que creían cerrada con llave. No dije nada más. No mencioné el cheque, no di condiciones. Simplemente dejé que las palabras quedaran suspendidas como un hilo suelto. Podrían tirar de él si querían, pero yo no les ayudaría a desenredar el nudo. Lorelei empezó a hablar rápido. Demasiado rápido. Eso significaría muchísimo. Sé que Kingsley y Jasper solo están tratando de reajustar las cosas. Todos lo estamos. Simplemente nos pusimos un poco rígidos. Solo me observaba como si esperara que yo la salvara de la necesidad de hacerlo. Me levanté lentamente y dije, les avisaré. Luego salí.
Y por primera vez en mucho tiempo. Un viejo Subaru que les había prestado hace 6 meses, todavía figuraba a mi nombre, todavía en mi póliza, todavía legalmente mío. Se suponía que sería un favor a corto plazo, 2 semanas. Quizás 3, mientras esperaban que llegara una pieza para la camioneta de Jasper. Luego se convirtió en una broma, luego en un encogimiento de hombros, luego en nada. Nunca lo recuperé. Programé una grúa para el viernes por la mañana. Sin avisar, sin decir nada. Simplemente ingresé la dirección, confirmé la hora y esperé la notificación. A las 9:12 de la mañana, mi teléfono sonó. Lorelei. Sí. Silencio. ¿Por qué? Estoy cambiando de compañía de seguros, dije. No era una mentira. Pero necesitamos ese coche, dijo como si no pudiera creer que no me ofreciera arreglarlo. Tenemos planes para hoy. Esto es muy inconveniente. Escuché la voz de Jasper de fondo, amortiguada, ya armando un escándalo con el conductor de la grúa. No me inmuté. Entonces quizás deberías pedir uno prestado, o alquilar, o encontrar una solución. Eso es lo que yo tendría que hacer, ¿verdad? Ella no respondió al principio, luego con una voz más baja. Esto es por la boda, ¿verdad? No, dije, esto es por los patrones. Y colgué. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Kingsley. Solo 5 palabras, ¿podemos hablar? Solo nosotras. Sin puntuación, sin contexto. Lo miré fijamente un rato antes de escribir una respuesta. Pronto, hoy no. Lo dejé así. Que se sentaran con el silencio por una vez. Que sintieran lo que es estar del otro lado de la incertidumbre. No estaba enojada. No era cruel. Simplemente había terminado de interpretar el papel que ellos habían escrito para mí. El mensaje llegó tarde, casi a medianoche. Un número desconocido, con código de área local. Hola, espero que esto no sea raro, pero necesito contarte algo. Es sobre la boda y tu hermana. Me senté. Vi la lista original de invitados. Tú estabas como familia. Acceso completo. Mesa 6. Igual que tus padres. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. Otro mensaje apareció segundos después. 3 días antes de la boda, tu mamá envió una versión revisada. Solo un nombre fue cambiado. El tuyo. Te movieron a la lista de acceso limitado. Pensé que era extraño. Pero supuse que era cosa de familia. Kingsley lo aprobó. No me moví. Mi corazón ni siquiera se aceleró. Simplemente se hundió. Pesado y lento. Esto no fue un descuido. No fue una confusión. No fue un interno que imprimió mal una tarjeta de nombre o un error de hoja de cálculo del planificador. Tomaron la decisión deliberadamente, en silencio, con coordinación. Pensé en el encogimiento de hombros de Jasper, la evasión de Lorelei, el silencio de Kingsley. Todo tenía sentido ahora. No solo lo habían permitido. Lo habían provocado. Y Kingsley lo sabía. Vio mi nombre en la primera versión. Vio a dónde me movieron. Y no dijo nada. Llegó otro mensaje. No estoy tratando de crear problemas. Simplemente ya no podía soportarlo. Lo que hicieron no estuvo bien. Lo siento mucho. Lo leí 2 veces, 3 veces, luego miré el teléfono como si pudiera ofrecer algo más, una explicación, una reversión. Alguna pequeña bisagra sobre la que la semana pasada pudiera girar. Pero no había nada, solo la verdad sentada allí en blanco y negro. No me habían subestimado. Habían calculado que me quedaría callada. Y eso, de alguna manera, era peor. Me levanté, caminé a la cocina, me serví un vaso de agua que realmente no quería y me senté a la mesa en la oscuridad. Lorelei ya había preparado café. Jasper estaba sentado a la mesa con una hoja impresa frente a él, como si estuviera presentando los términos de un tratado. Se veían esperanzados, ensayados. Reconocí el tono antes de que hablaran, suave, cuidadoso, como si pudiera romperme si se me trataba con demasiada franqueza.
Todos hemos tenido tiempo para reflexionar, comenzó Jasper. Creo que estamos listos para seguir adelante. Lorelei asintió rápidamente. Rowan ha estado estresado. La luna de miel está en espera. No estamos pidiendo nada dramático, solo comprensión. Saqué un documento doblado del bolsillo de mi abrigo y lo puse sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Lorelei. Un contrato de préstamo, con intereses, pagos mensuales, firma requerida. Toda futura comunicación al respecto debe ser por escrito. Su boca se abrió, pero no salió nada. Jasper carraspeó. Esto no es necesario, Aubrey. Iba a ser un regalo. Lo era, dije. Antes de que me degradaran a un elemento de línea en una hoja de cálculo. Ahora es un negocio. Lorelei parpadeó rápidamente, como si fuera a llorar. Pero somos familia. Por eso no estoy cobrando cargos por mora, dije, manteniendo mi voz en un nivel constante. Jasper miró el acuerdo, luego volvió a mirarme. Fue de asombro. No porque hubiera levantado la voz, no lo había hecho, sino porque no estaba negociando. No les estaba dando una salida. Miré el papel una vez más. Lo toqué con los dedos y luego lo volví a meter en mi bolsillo. No tienen que firmar nada, dije. Simplemente, no obtendrán el dinero. Lorelei volvió a abrir la boca. Pero yo ya caminaba hacia la puerta. Al alcanzar el pomo, Jasper dijo, sigue siendo tu hermano. Me detuve, pero no me di la vuelta. Exacto, dije. Lo que hace que esto sea peor. Cerré la puerta detrás de mí. La madera no golpeó. Hizo un clic, limpio y definitivo. No había llegado ni a la mitad del camino de entrada cuando el coche de Kingsley se detuvo rápidamente detrás de mí. Salió deprisa, aún con ropa de trabajo. El cabello recogido como si no hubiera tenido tiempo de pensar, solo de conducir. Aubrey, espera. Me detuve, no porque quisiera. No respondí. Ella siguió hablando. No se trataba de ti. Se trataba de intentar mantener las cosas simples. Mamá estaba estresada. Papá estaba presionando mucho. No sabía cómo decir que no. Dio un pequeño paso adelante. No sabía lo del cheque. No hasta después. Pero sabía que harías algo. Sabía que te presentarías. ¿Ellos también? Ella no respondió. La miré. El regalo. Todo. Cada dólar. Ella dudó. Luego asintió. Sí, lo hice. Yo también asentí. Luego me di la vuelta, abrí mi coche y entré. No cerré la puerta de golpe. No dije nada dramático. Simplemente salí despacio, observando por el espejo retrovisor el tiempo suficiente para verla aún de pie allí, con los brazos cruzados, pareciendo más pequeña de lo que recordaba. Cuando llegué a casa, apagué mi teléfono. No esperaba más llamadas, porque la disculpa podría haber llegado, pero no había venido de quien permitió que el daño ocurriera en primer lugar. Había reservado la cena semanas atrás. Una mesa pequeña en un lugar que me gustaba. Tranquilo, sin lujos, nada extravagante. No había invitado a nadie. Simplemente mantuve la reserva. Cancelé la reserva. Sin dudar, sin remordimientos. Solo unos pocos toques en la pantalla seguidos de un correo electrónico de confirmación educado que se sintió más considerado que cualquier cosa que había recibido de mi familia en días. Pedí comida tailandesa para llevar, extra picante, y la comí en el porche con la luz apagada. El vecindario estaba tranquilo. Sin coches, sin velas. Solo el sonido de mi tenedor golpeando el borde de la caja de comida para llevar y el aire fresco moviéndose sobre la barandilla de madera. A la mitad de la cena, mi teléfono vibró. Una notificación de transferencia de Jasper. Nota de $40. No había mensaje, ni asunto, ni emoji, solo la transacción. La miré fijamente durante mucho tiempo. No porque no supiera qué hacer, sino porque sabía exactamente lo que querían que fuera, una migaja de pan, una puerta abierta, un perdón tácito e inmerecido. La rechacé.
Sin explicación. Simplemente, de vuelta al remitente. Terminé mi comida, con calma, luego lavé el recipiente como si pudiera reutilizarlo. Después, me senté afuera. Sin música, sin llamadas, solo el sonido de la nada. Y por una vez, no se sintió vacío. Se sintió como un espacio que me había ganado. No porque me hubiera alejado de ellos, sino porque finalmente había dejado de dar la vuelta. Había estado en silencio por un tiempo. Sin llamadas. Un mensaje iluminó mi pantalla. Briar, he pensado mucho en lo que hicieron. No se trataba de asientos o logística. Querían el regalo, no al invitado. Lo leí de nuevo, luego una vez más. Más despacio. Era el resumen más claro que nadie había ofrecido. No por amargura, solo por honestidad. Y por primera vez desde la boda, sonreí. No era alegría, no exactamente, pero era alivio. Desplacé más allá de la última publicación, una vieja foto del perro de Kingsley, y me salí en silencio. Sin anuncio, sin drama, simplemente me fui. Esa noche, reservé un vuelo. Un viaje en solitario que había estado posponiendo durante años, a algún lugar seco y amplio con espacio para pensar. No se lo dije a nadie. No lo necesitaba. Una semana después. De pie en la puerta de embarque con nada más que un equipaje de mano y un libro prestado, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Al abordar, miré el pase de embarque en mi mano. Sin restricciones, sin sellos especiales, solo un asiento, una ventana y un destino de mi elección. Entré en el avión, respiré hondo y lo dije en voz baja una sola vez, no más limitaciones.